Buen día. Hoy presentaremos el trabajo práctico número 7, división celular, mitosis y meiosis. Para comenzar podemos preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? Bien, los objetivos de este trabajo práctico son reconocer las etapas del ciclo celular, analizar el proceso citológico de la división nuclear, cariocinesis, y citoplasmática, citocinesis. Identificar las fases de la división celular a partir de imágenes de microscopía óptica. Analizar los procesos reduccionales y ecuacionales de la meiosis. Analizar el significado biológico de la división celular mitótica y meiótica. Realizar una animación de los procesos de división celular a partir del registro fotográfico de modelos tridimensionales. Uno de los postulados de la teoría celular sostiene que una célula procede de una preexistente. Los procesos que permiten este hecho se organizan en lo que se ha denominado ciclo celular, es decir, el tiempo que transcurre entre el origen de una célula y su división en células hijas. Esto permite el crecimiento de un organismo, la reparación de sus partes dañadas y cuando hablamos de un organismo unicelular también implica reproducción. La gráfica representa el ciclo celular. El tiempo del ciclo celular es variable según la célula de la que se trate, pero cuando ésta es metabólicamente activa tiene una duración de entre 8 y 20 horas y consiste en dos fases principales: la interfase y la división celular. La mayor parte del ciclo transcurre en la interfase, cuando la célula se prepara sintetizando proteínas, lípidos y otras moléculas indispensables para el crecimiento. Esta interfase se divide en intervalos o gaps, G1, S y G2. Durante la fase S se produce la replicación semiconservativa del material genético de la manera desarrollada en la unidad 3, bases moleculares de la herencia, y este es un hecho fundamental para la posterior división celular. La replicación del ADN durante la fase S genera un volumen de moléculas que posteriormente debe ser distribuida de manera equitativa entre las células hijas. Esto es posible porque las moléculas están empaquetadas en cromosomas. Cada cromosoma contiene una molécula lineal de ADN asociada a proteínas. Este complejo, ADN-proteínas, se denomina cromatina y el grado de condensación de la misma varía durante el proceso de división celular. Durante la fase S de la interfase, cuando se duplica el material genético, se generan dos moléculas de ADN que serán las cromátides hermanas, inicialmente unidas entre sí por el centrómero, y que al progresar la división se divide dando lugar a dos cromosomas. En un organismo eucariota, las células somáticas en general son células diploides, debido a que presentan una doble dotación cromosómica, es decir, los cromosomas se hallan en pares de homólogos. Cada miembro del par proviene de un parental. Los cromosomas homólogos presentan tamaño, forma y posición del centrómero equivalentes. El número cromosómico es característico de cada especie. Todas las células somáticas de un organismo pluricelular presentan la misma información genética, debido a que todas ellas derivan, por mitosis, de una única célula, el cigoto. Entonces, en relación al número de cromosomas, podemos nombrar algunos ejemplos de organismos del reino Animalia. Gallinas y gallos presentan un número cromosómico similar a los osos polares y a las jirafas, en tanto que cada una de las células somáticas de un león presenta 38 cromosomas, un número cercano al de ratones y lombrices de tierra. Por su parte, las hormigas del género Myrmecia se caracterizan por presentar un número diploide de 2 cromosomas. Esto nos permite pensar que el número cromosómico no tiene una relación directa con la complejidad
desde un punto de vista evolutivo de las especies. Además del número cromosómico, la morfología y el tamaño de cada uno de los cromosomas permiten caracterizar a distintas especies. Si a partir de observaciones microscópicas de células en metafase se ordenan los cromosomas considerando su tamaño y morfología, se puede obtener un cariotipo. Aquí se presentan 3 ejemplos. El primero corresponde a un cariotipo de la especie Allium cepa, la cebolla, que como vemos presenta 8 pares de cromosomas homólogos. El segundo cariotipo corresponde a una especie de gusano plano, Macrostomum lignano, en el cual vemos una marcada diferencia de tamaños entre el primer y el último par de cromosomas homólogos. En el panel C se presenta el cariotipo humano. Podemos ver allí el tamaño, forma y posición del centrómero de los cromosomas presentes en cada una de nuestras células somáticas. En este caso, se trata del cariotipo de un individuo del sexo femenino, dado que presenta 2 cromosomas X. Se denomina centrómero o constricción primaria a la región más estrecha del cromosoma, la cual delimita en cada cromátide los brazos cromosómicos, el brazo corto, el cual se designa con la letra P, y el brazo largo con la letra Q. En función de la posición del centrómero, los cromosomas pueden ser clasificados en metacéntricos, los cuales presentan brazos de tamaño similar, submetacéntricos, cuando el tamaño relativo de los brazos cromosómicos difiere, y acrocéntricos o subtelocéntricos, aquellos en los cuales el brazo corto es marcadamente diferente que el brazo largo. En el ejemplo, los cromosomas de Allium cepa pueden ser clasificados considerando este criterio, en 3 pares de cromosomas metacéntricos, 4 pares de submetacéntricos y un par de cromosomas subtelocéntricos, los cuales además presentan una constricción secundaria en el brazo corto, delimitando de esta manera una sección terminal denominada satélite cromosómico. Si bien la mitosis es un tipo de división que ocurre en las células eucariotas en general, para la observación de las fases, el material biológico que proponemos son las raicillas de cebolla, porque presentan algunas características que lo hacen óptimo para este objetivo. En ellas se ubica un tejido llamado meristemático, cuyas células se dividen muy frecuentemente, permitiendo el crecimiento, y esto nos permite la posibilidad de observar diferentes fases en un mismo campo de observación. Por otra parte, tienen un número reducido de cromosomas y es un material biológico relativamente fácil de conseguir. Una vez obtenido el material biológico, en este caso raicillas de cebolla, debemos seguir los pasos consecutivos de una técnica que implica fijación, despectinado, macerado y coloración y squash. Cada uno de estos pasos tiene un objetivo y se realiza con reactivos específicos que ustedes deberán identificar en la lectura de la guía de trabajos prácticos para poder completar la actividad 2 propuesta en la misma. Una vez logrado el preparado, se pueden reconocer diferentes fases del ciclo celular, identificables por el grado de condensación del material genético, desde cromatina durante la interfase, siguiendo por la profase y la metafase de la mitosis, fase en la cual se alcanza el máximo grado de condensación, y es posible reconocer allí las estructuras de un cromosoma. En la anafase se separan las cromátides hermanas, que a partir de ahora llamaremos cromosomas, originándose 2 núcleos con igual número de cromosomas en la telofase y posteriormente 2 células hijas luego de producida la citocinesis o división del citoplasma. Pueden notar que en un mismo campo de observación se pueden reconocer células en distintos momentos de la división celular, además de la coloración de los cromosomas por la utilización de un colorante específico.
La mitosis se produce en todas las células eucariotas. Hace un momento hablábamos de células vegetales, pero también se produce en los animales y tenemos aquí como ejemplo a Aedes aegyptis, conocido por todos por ser posible portador del virus causante del dengue y la fiebre amarilla. Como ven, el número diploide de 6 puede ser una ventaja, pero su condición de vector hace que el manejo del mismo como material biológico requiera normas de bioseguridad. En las siguientes diapositivas se representan de manera esquemática y a través de microfotografías las diferentes fases del ciclo celular de una célula 2n igual a 6 de Aedes aegypti. En las microfotografías pueden observar la diferencia de condensación entre las fases de la interfase y la primera fase de la división mitótica a la que denominamos profase. En la representación esquemática pueden ver la diferencia entre G1 y G2. Observen que los cromosomas en G1 están representados por una línea, o sea, una molécula de ADN, y en G2 están representados por dos líneas unidas por un punto, que es el centrómero, porque ya son dos moléculas de ADN unidas por un centrómero. ¿Por qué? Porque entre G1 y G2 está la fase S, que es la fase de síntesis de ADN. A partir de allí sigue la condensación a la profase, que se observa en las microfotografías. Luego de la profase sigue la metafase. En la metafase, los cromosomas, ya constituidos por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero, que están unidos al uso mitótico a través de una estructura denominada cinetocoro, se disponen en el plano ecuatorial de la célula. Observen en la representación esquemática que las cromátides hermanas de cada cromosoma están representadas con un color azul de diferente intensidad. Luego de la metafase sigue la anafase, momento en que los cromosomas se dividen por el centrómero, migrando a los polos de la célula para constituir dos nuevos núcleos con la misma cantidad de cromosomas, para luego producirse la citocinesis o separación del citoplasma y terminar la mitosis con la producción de dos células hijas que van a ser idénticas tanto en número como en constitución genética a la célula que les dio origen. La meiosis es un proceso de división celular que implica dos divisiones sucesivas en células eucariota específicas de organismos de reproducción sexual. Se produce una reducción en el número de juegos cromosómicos, dando lugar, a partir de una célula diploide, a 4 células haploides. Es por ello que, si quisiéramos observar células en meiosis, podríamos tomar una muestra a partir de ortópteros macho adultos, insectos conocidos como langostas o saltamontes. ¿Cómo los identificamos a campo? Bien, las alas cubren todo el abdomen. Esto nos indica que son adultos. Y presentan la placa subgenital soldada. Esto nos indica que son ortópteros macho. Para la toma de muestra, lo importante es identificar los folículos seminíferos, a partir de los cuales se elaborará el preparado para la observación de células en meiosis. El procedimiento es similar al realizado para la observación de células en mitosis, pero en este caso, al tratarse de células animales, el paso de despectinado no es necesario. A diferencia de las observaciones microscópicas de células en mitosis, cuando observamos células en meiosis, podremos detectar distintas conformaciones que tienen que ver con la sinapsis entre cromosomas homólogos y la formación de quiasmas, que son las pruebas citológicas de que se produjo entrecruzamiento. Para analizarlo, podríamos tomar como ejemplo un modelo vegetal, Pisum sativum, especie comúnmente conocida como planta de arvejas o guisantes. Esta especie presenta un número diploide de cromosomas igual a 14.
Para la toma de muestra deberíamos reconocer en qué estructura de la planta se produce la meiosis. Podríamos partir de un botón floral y tomar las anteras, y aquí es importante que no se haya producido la apertura de la flor, porque en ese caso observaríamos el resultado de la meiosis y no las distintas fases de la misma. Realizaremos entonces un recorrido mediante esquemas de las diferentes etapas que atraviesa una célula de Pisum sativum que se divide por meiosis. En la interfase cabe recordar la diferencia entre el número de moléculas de ADN en G1 y en G2. Si contamos, podremos ver en G1 14 cromosomas formados por una cromátide cada uno, en tanto que luego de la fase S, de replicación del ADN, la célula presenta 14 cromosomas con 2 cromátides hermanas cada uno. La meiosis inicia con la profase 1, periodo largo en el cual los cromosomas presentan un comportamiento particular. Por ello, esta fase se subdivide en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, tal como está descrito en la guía. Durante el cigoteno se forma el complejo sinaptonémico, esta estructura que permite que los cromosomas homólogos se asocien punto a punto. Esto tiene como resultado la formación del bivalente. En paquiteno se produce el entrecruzamiento o crossing over, proceso mediante el cual se produce la recombinación genética. Luego, en diploteno, se podrán visualizar los quiasmas, es decir, la prueba citológica de que se produjo entrecruzamiento. Los cromosomas continúan condensándose hasta alcanzar su máximo grado de compactación en metafase 1, fase en la cual los cromosomas homólogos se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Si contamos aquí nuevamente, veremos los 7 pares de cromosomas homólogos en el plano ecuatorial celular. En anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Este paso es crucial para que se produzca la reducción del número de cromosomas. Estos cromosomas migran hacia los polos en anafase 1. En telofase 1 comienza a formarse nuevamente la envoltura nuclear y luego de la citocinesis se da lugar a 2 células hijas haploides. ¿Sí? Si contamos aquí, cada célula presenta 7 cromosomas con 2 cromátides cada uno. La meiosis 2 inicia con la profase 2. En la metafase 2, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. En anafase 2 se separan las cromátides hermanas migrando hacia los polos, hacia polos opuestos. Y luego de telofase 2 y citocinesis se obtiene como resultado 4 células hijas haploides, en las cuales, si contamos, tenemos 7 cromosomas en cada una con una cromátide por cromosoma. Hasta aquí hemos analizado 2 formas de división celular, la mitosis y la meiosis. ¿Qué tienen en común? Se inician a partir de una célula madre eucariota que previamente se preparó replicando el material genético y otras estructuras para producir células hijas luego de transcurrir los pasos denominados profase, metafase, anafase y telofase. Pero ¿cuáles son las diferencias? En la mitosis, la división nuclear produce células hijas genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula que les dio origen, mientras que las células resultantes de la meiosis han pasado por 2 periodos de división nuclear y no solo difieren en número de cromosomas, sino que estos cromosomas son recombinantes.
Son recombinantes porque durante el apareamiento de los cromosomas homólogos se produce el intercambio de material genético y luego la separación de los mismos, reduciendo así el número de cromosomas. Es decir, las células resultantes de la meiosis son haploides y genéticamente diferentes entre sí y diferentes de la célula que les dio origen. Para contrastar estos dos procesos de división celular, en la guía de trabajos prácticos encontrarán una actividad grupal en la cual proponemos que puedan realizar 2 animaciones en formato GIF, en las cuales se represente los acontecimientos de la metafase y anafase de la mitosis y, por otro lado, lo que sucede en metafase y anafase de la meiosis 1 y 2 a partir de células diploides igual a 4. Para la elaboración del GIF es importante que puedan debatir en grupo cuál será el material que utilizarán para representar a los cromosomas y cómo representarán estas fases de las divisiones celulares. Y aquí la idea es que sea un proceso creativo grupal. Las producciones finales se publicarán en el mural de división celular disponible en el aula virtual. A modo de ejemplo, 2 animaciones generadas mediante la aplicación Stop Motion Studio, en las cuales se representa una célula 2n igual a 2, como la de la especie de hormiga que vimos previamente. Y aquí vemos metafase y anafase de la mitosis y metafase 1 y anafase 1 de la meiosis. Este es solo un ejemplo. La idea es que ustedes puedan pensar en qué materiales podrían usar, puede ser algo que tengan cerca. Lo importante es que sea algo tridimensional. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Y todo el equipo docente de la cátedra espera con ansias ver sus producciones.